Bien alumnos, buenas tardes. Estamos ya en la unidad didáctica taller de base de datos. Ahí en el aula virtual ustedes pueden observar el sílabo. Voy a ponerle un poquito más, ahí está. Estamos ahorita en la semana número, según el sílabo, debo estar en la semana 12, ¿no? La semana 12, que la vamos a ver entre el día 20 de junio y 23 de junio, que tiene que ver sobre las sentencias para modificar datos, ¿no? Tanto en la teoría y en la práctica. Lo que sí nos quedó pendiente es desarrollar la semana 11, que era sentencias para agregar información, el inserinto, que ya estuvimos viendo en la semana 10, inserinto, pero es un complementario, y aquí en la semana 11. Entonces voy a hablarles la práctica de cómo desarrollar la parte del comando insert-into, ¿ya? Cuál es la parte complementaria, y luego nos pasamos a lo que es la semana hoy, que es la sentencia update. Update es para modificar, inserinto es para agregar. Entonces vamos a ver la parte complementaria del inserinto para luego ya hacer el update. Entonces, en la semana 11, aquí tenemos la semana 11, también usted la puede encontrar en el aula virtual, también la voy a enviar al grupo de WhatsApp. En la semana 11, nosotros estuvimos viendo que para insertar datos utilizábamos el comando inserinto, luego indicábamos el nombre de la tabla, era opcional indicarle las columnas, y luego en values se le indican los valores. La diferencia con el inserinto utilizando columnas es que si yo, por ejemplo, hago referencia a dos columnas, los valores van a ser, también tienen que ser dos valores, ¿ya? Yo puedo con el inserinto insertar una columna, dato a una columna, y tan solamente le indicaría un valor. Si el inserinto yo no le pongo columnas, tengo que ponerle todos los valores que la tabla tiene. Supongamos que la tabla tuviera 5 columnas y yo no le pongo aquí entre paréntesis, no le pongo las columnas, tengo que ponerle los 5 valores, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, miren acá, voy a insertar a la tabla llamada información, voy a insertar tres datos: el nombre, el importe y la fecha. Entonces aquí estas son las tres columnas que tiene la tabla de información. La tabla de información tiene tres columnas: el nombre, importe y fecha. Entonces los valores serían para la columna nombre, Los Ángeles; para la columna importe, 900; y para la columna fecha, 10 de enero del 99, ¿ya? Si yo hubiese querido tan solamente ingresar el nombre nada más a esa tabla, pondría inserinto información entre paréntesis nombre, y luego en values ponerle Los Ángeles y nada más, y si lo va a aceptar, ¿ya? A muy diferencia fuera que yo le pusiera inserinto nombre de la tabla, no le pongo las columnas, y en values tan solamente le pongo Los Ángeles, me va a salir error, porque me va a indicar que como tan solamente le indiqué el nombre de la tabla, tengo que indicarle todos los valores de las columnas que tiene esa tabla, ¿ya? Muy bien. Pero el inserinto también me permite agregar datos de una tabla hacia otra tabla. Entonces, para hacer el inserinto datos de una tabla hacia otra tabla, tengo que hacer lo siguiente: inserinto, ponerle la tabla, el nombre de la tabla que va a recibir los datos, tabla 1, la tabla que va a recibir los datos, con las columnas que tiene esa tabla, y debajo iría el select, y sería el select las columnas de la tabla que voy a seleccionar. O sea, la tabla 2, los datos de la tabla 2 van a pasar a la tabla 1. ¿Ya? Los datos de la tabla 2, las columnas de los datos de la tabla 2 van a pasar a la tabla 1. ¿Ya? El ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo quiero pasar los datos que tengo en mi tabla ventas información. Por ejemplo, yo tengo una tabla llamada ventas información, y esa tabla ventas información, esos datos, yo quiero que pase a la tabla información. Entonces, ¿cómo haría? Pongo inserinto información, los nombres de los campos, y luego select los nombres de los campos de la tabla origen, ¿ve? La tabla origen, pero tan solamente a estos datos lo voy a pasar con una condición. ¿Cómo hago para darle condiciones? Para darle condiciones es con where. Es decir,
voy a pasar los datos de ventas, pero aquellos que sean del año 1998. Entonces, con el comando where le estoy dando una condición, que no me pase todos los datos de la tabla de ventas de información, sino que me pase aquellos datos que el año de la fecha sea igual a 98. Entonces aquí estamos utilizando dos cosas. La cláusula where para indicarle la condición, y estoy utilizando un comando llamado year, que es para extraer el año de una fecha. O sea, el comando year extrae el año de una fecha. ¿Y para qué le he puesto year? Porque quiero que tan solamente me pase la información que sea del año 1998. Los datos de la tabla ventas de información del año 98 van a pasar a la tabla información. ¿Ya? Eso sería este comando, el inserito complementario, que aparte de pasar el inserito normal, así el inserito normal, aquí tan solamente pasamos los datos directo a una tabla, también con el inserito yo puedo pasar de una tabla a otra, ¿no? Entonces, de esa primera parte, en este momento voy a hacer una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Para ver si me entendieron. Entonces vamos a poner ahí un stop.